Muy bien, amado pastor David, verdaderamente es un privilegio ser parte de este gran evento que el Espíritu Santo está guiando allá en el Perú, porque Dios quiere bendecir Perú, porque Él es bueno. También quiero saludar a todos los pastores, que siervos de Dios, y Dios tiene grandes recompensas, amados hermanos, de todo este esfuerzo. Dios les visitará, Dios recompensará, y que Dios bendiga todos esos esfuerzos que están haciendo, un esfuerzo sobrehumano, porque lo están haciendo en el poder de Dios. Bendiciones, y de igual manera también saludo a todo el pueblo de Dios. Y también acabo de escuchar el nombre de un siervo de Querigma y un pastor, y también de Ricardo Cabezas, mi querido siervo, pastor ahí de la Alianza. Un fuerte abrazo y a él y a todos, y sobre todo también a nuestro querido pastor y siervo David Cordero. Amén. Entonces, empezamos con la palabra. Amén, pastor David. Amén. Bien, hoy día tengo un mensaje, amados hermanos. Como usted sabe, hay una pandemia mundial. Todos los habitantes del mundo a nivel mundial, pues la gente está conmovida, muchos asustados, no saben por dónde les va a venir la muerte, porque el coronavirus tiene un parecido al enemigo. Es algo casi invisible, diríamos, a los ojos humanos. Así como el maligno no se le puede ver, así es el coronavirus, que es tan insignificante de pequeño, pues no podemos verlo. Pero ahí está, no sabemos, pero el pueblo de Dios tiene una gran bendición de contar con la cobertura de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y la sangre de Jesucristo que nos protege. Esta es la esperanza viva. Bien, y para eso yo traigo un mensaje. Pienso que el peor que la corona, peor que el virus, o si la coronavirus, pienso que peor que esta plaga es la plaga del pecado. Hay miles en este mismo momento que estamos predicando. Hay miles que están yendo rumbo al infierno. Hay miles. Digo rumbo al infierno porque no han tenido oportunidad de escuchar el bendito evangelio de Cristo. Pues bien, que aquellos que todavía tenemos la oportunidad, que por la gracia de Dios, que todavía podemos respirar y ver este nuevo día maravilloso, porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana la misericordia del Señor. Cada mañana es un nuevo capítulo, una nueva experiencia. Bendito sea Dios. Pues bien, para estas personas que todavía respiramos, les traigo este mensaje hoy acerca del poder del reino de Dios. Para esto vamos a utilizar otro pasaje en Marcos, capítulo 1. Dice la palabra, Marcos 1, versículo 14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Bendito Dios. Dice acá la palabra del Señor que Jesús principió predicando el evangelio del reino de Dios. El predicador de predicadores, el predicador divino, el predicador Dios hecho hombre, el santo de los santos, el lo omnipotente, el creador del cielo y la tierra, cuando apareció en forma humana, haciéndose carne,
el primer mensaje que dio al mundo fue, dice, el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias. Qué maravilloso. Las buenas noticias del reino de Dios. Qué maravilla. Esta es las buenas noticias. El mensaje, dice, del reino. No el mensaje de aquí, de algún país importante. Tal vez en ese tiempo, tal vez el mensaje de Roma, del capital de Roma, o el mensaje de los grandes filósofos. No, Jesús venía trayendo el mensaje del reino, pero del reino de Dios, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Rey de Reyes. Él venía a traer ese mensaje, las buenas noticias del reino de Dios. Y él vino como mensajero. ¡Qué maravilloso! En el versículo 2 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios. Esto me hace recordar que una vez estuve predicando la palabra en una casa, en mis inicios del ministerio, allá en un pueblito llamado, allá en Huánuco, pero otro pueblito llamado Chulqui. Y cuando estuve predicando en una casa en espera, que los dueños de la casa estaban preparando un almuerzo delicioso, pero y esta casa tenía la función también de una tienda, como se acostumbra en algunos lugares del Perú. Tenía doble función, casa y tienda. Pues bien, entonces mientras esperaba, después de predicar en la mañana, ahí en ese pueblo, y la hermana invitó a su casa y allí. Y entonces al ver que la gente se llenaba de consumidores, así que cogí mi Biblia y me puse a predicar, porque había como 10 o un poco más de personas, una tienda pequeña. Y cuando estoy predicando, a los pocos minutos, llegaron dos jovencitas. Al ver que la tienda estaba llena de personas, se quedaron un instante allí. Y después de quedarse un instante allí, escuchando con atención, empezaron a gritar. Pero no con buenas palabras o palabras amables, sino insultando. Dijeron, oiga, joven, ¿usted a qué ha venido a este pueblo? A un pueblo ignorante que no sabe leer. Le viene a traer su evangelio, esa mentira. Y usted debe ser otro mentiroso o un delincuente que viene a engañar a cada gente. Y esa Biblia es mentiras. Y usted debe ser mensajero de los yanquis. Entonces le dije, señorita, un momento. Le dije, usted me está insultando, ¿usted me conoce? Me dijo, no. Y entonces, ¿cómo me insulta? Luego le dije, jovencita, ¿usted ha leído la Biblia? Me dijo, no. Entonces, ¿cómo dice que es mentira? Le dije, mira, jóvenes, miren, yo soy un hijo de Dios. Y el evangelio que traigo no es de origen humano, ni de ningún país. Este viene del cielo. Este viene del trono de Dios, del creador del cielo y la tierra. Y por eso que este evangelio es poder. Y para que vea que yo soy un hijo de Dios, le voy a demostrar ahora. Cuando estuve predicando la palabra, llegó un joven a hacer compras y alguien me dijo que este joven es mudo. Entonces me acerqué al joven mudo. Le dije, amigo, ¿crees tú que si te arrepientes de tus pecados y pides perdón a Dios y le recibes como Salvador a Jesucristo, arrepentido de tus pecados, ¿crees tú que Él te puede hacer hablar? Y el joven se puso a llorar y se arrodilló y él hizo un índice con su cabeza que sí creía. Entonces puse la mano en su cabeza y dije, Dios, da una muestra que tu palabra es verdad, que tu evangelio tiene origen divino, viene del corazón de Dios,
del Creador Todopoderoso del mundo, y que tu palabra es poder. Ahora, haciéndole hablar este mudo, él muestra que soy tu siervo y que tu palabra es verdad. Y cuando terminé de orar, el joven estaba llorando. Le dije, joven, le dije, ¿quieres glorificar a Dios? Y el joven dijo, ¡gloria a Dios! Le dije, muy bien. Le dije, para que te oigan todos aquí alrededor, ahora vas a decir, Cristo vive, pero con fuerza. Y dijo, ¡Cristo vive! Se puso en pie y comenzó a correr toda la calle glorificando a Dios de que Cristo vive. Y sabes, cuando al siguiente domingo volvimos, la pequeña capillita del pueblo estaba lleno de personas esperando el mensaje del reino de Dios, porque dice los evangélicos hacen hablar a los mudos y Cristo es poder de Dios. Pues bien, esto es el mensaje que Jesús trajo, por eso era buena noticia, como dice en Romanos, como dice que este evangelio no consiste, o perdón, 1 Corintios dice que no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Dice aquí el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿En qué consistía el reino de Dios? No era el reino que esperaban tal vez Pilatos, por eso le mandó matar a todos los niños, o Herodes, y luego no es el reino que pensaban los discípulos. Juan Bautista pensó también, esperaban un reino social o un reino político, pero el reino que traía Jesús era un reino espiritual, era un reino en el corazón del hombre, que consiste en autoridad y poder del reino de Dios, en autoridad y poder de Dios. Y también, entonces, vemos este reino. Y cuando dice que se ha cumplido, esta es una profecía que dio el profeta Daniel, aproximadamente en el año 490. Y hoy se cumplía esa profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9. Allí lo vemos, cumplirse esta profecía. Y pues el tiempo se había cumplido el día que había fijado el profeta, cuando un día Dios se haría hombre y vendría a su pueblo y a través de su pueblo traer redención al mundo. Otra palabra que Jesús dijo, una muestra del reino de Dios que había traído. Lo vemos en Mateo capítulo 12, lo vamos a ver en Mateo 12. En el versículo 28 dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios, si yo por el Espíritu de Dios, digo, he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendito sea Dios. Eso quiere decir que el poder, que decíamos que el Evangelio es poder de Dios y el reino de Dios es poder de Dios. Porque cuando Cristo viene a reinar en el corazón, comienza a verse estos efectos en el hombre. Porque vivimos en un mundo, es un poco lamentable decir un mundo tal vez el reino de las tinieblas, donde el mal reina. Vivimos en un mundo en el cual el mal es glorificado. El asesino es visto como un héroe. El fornicario es visto como un gran héroe. El narcotraficante ahora son los grandes artistas. Miren, los villanos son vistos como ejemplos.
Esta es nuestra condición moral en que vivimos. El fornicario, el perverso, son los grandes héroes. Son los ejemplos de la juventud. Ese es el mundo de las tinieblas. En este mismo momento, por la plaga corona, hay miles en el mundo que están muriendo. Solo aquí en América, cerca de 60,000, si no es un poco más. Sumemos el mundo y esto es el empiezo. Y recuerde que el peor plaga es el pecado. Es el pecado. Pues bien, entonces dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pues que el reino de Dios se ha acercado y está en medio de vosotros. Para liberar, como hemos visto primeramente, para sanar toda enfermedad. Este joven era mudo, la ciencia no podía hacerlo hablar, pero Cristo lo hizo hablar. Bendito sea Dios. Cuando el reino llega al corazón, así es. Esto es lo que predicamos, esto es lo que predicó Cristo, el evangelio del reino de Dios. Donde llega el evangelio, transforma al hombre, transforma la sociedad, transforma el hogar, transforma las naciones. Pero es el evangelio del reino de Dios en el corazón. Bien, quiero decir algo más. Tenemos también Lucas capítulo 5, 17. Quiero leer ese pasaje, Lucas 5, 17, que dice la palabra. En Lucas 5, 17, quiero leer esta porción que dice así. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de toda Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor Jesucristo, el poder de Dios omnipotente, todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, estaba en Cristo encarnado. Cristo era la fuente del poder sanador de Dios. Él sanó a los leprosos, lo cual era una enfermedad incurable. Él dio la vista al ciego. Él levantó a Lázaro que tenía 4 días. Ya tenía 4 días que había fallecido y aún estaba en el sepulcro. Pero Cristo fue y lo levantó. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Este es el Cristo que te presento hoy. Aquel Cristo, el mensajero del reino de Dios, el portador del reino de Dios. Cristo mismo era el reino de Dios. Él era la encarnación del reino de Dios. Por eso en una oportunidad Juan Bautista estaba esperando, vino una pequeña duda, aquel siervo de Dios, pero como cualquiera, y dijo, a ver, a su discípulo mandó, dije, ¿él es o no el que estamos esperando? Y fueron los discípulos de Juan el Bautista a ver a Jesús y dijeron, ¿eres tú el que esperaba o no? Y Jesús se da la vuelta sin responder a esa pregunta y comienza a dar vista a los ciegos, él habla a los mudos, levanta a los paralíticos, sana a leprosos y luego le dice a los discípulos, ve y dile a Juan lo que han visto y oído. Bendito sea Dios. Pues mi querido hermano, aquel Cristo está en medio nuestro. Aquel Cristo que dice el apóstol Pablo, que dice, porque el reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios, en potencia de Dios.
y que se manifiesta a través de la sanidad, a través de la liberación, para la cual todo es posible. Absolutamente todo es posible. Todo es posible para Cristo. Señora o señorita, allí en el carro o el taxi o estás en tu oficina, allí donde tú me oigas o estás oyendo, toma atención. Para Cristo todo es posible. Si para Cristo todo es posible, ¿crees que no podrás sanar a alguien que está infectado con el coronavirus? Pues para Dios todo es posible. Y para Él todo es posible aún de evitar y de cubrirnos. Pero quiero decir algo más, que para Cristo todo es posible también, que ya dijimos, para liberación. ¿Cuánta gente está afectado por el mundo de la demoniología? Aquellos que son esclavos de las drogas, aquellos que son esclavos del alcohol, aquellos que son esclavos de la perversión sexual. En Cristo hay liberación. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay salvación. Y lo más tremendo es, Cristo tiene poder para salvar, sanar. En este momento me vino otro cuadro, una vez allá en Lince. Hoy es un pastor, un siervo. Trajo una vez un hermano suyo a la oficina del templo de Lince. Me acuerdo por ahí el 76, por allí. Cuando vi a este hombre, verdad que me conmoví. Vino a mi mente cómo el enemigo y el pecado había arruinado a este hombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas y después de unos minutos le pregunté, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Mauro. Le dije, Mauro, por la causa del pecado y el diablo estás así. Y el objetivo del diablo es destruirte. Mauro, tú eres una imagen de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero esto se va a cumplir si tú te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios de tus pecados y le abres tu corazón y lo recibes como tu Salvador a Jesús de Nazaret. Él te va a hacer un nuevo hombre. Te va a convertir en un hijo de Dios. Él estaba todo derraído. Se arrodilló, recibió a Cristo con profundas lágrimas. Ya nos marchamos. Después de un año me encontré en la calle. Y alguien estaba llamando a su papá. Yo dije, un caballero está llamando a su papá. Y así que volteé a ver si alguien que está llamando, y era un hombre alto, elegantemente vestido. Le dije, sí, señor, está llamando a su papá. ¿Y dónde está su papá? Porque yo no veía a nadie más que era mi persona. Sí, me dijo, usted es mi padre. Le dije, ¿yo soy su padre? Sí, el que me habló de Cristo. Aquel hombre con apariencia de loco, el año pasado, que me habló, fue usted. Yo soy aquel hombre. Y vengo a agradecerle y darle gracias a Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué inicia eso? Cambio, transformación de Cristo. Pero cuando lo recibió, arrepentido de sus pecados, cuando lo recibió como Señor y Salvador personal de su vida. Y la Biblia dice, venid a mí, porque en Cristo hay liberación. En Cristo, dice, la verdad os libertará. No hay otra verdad en el mundo sino Jesucristo y su palabra. Así que yo hago una invitación.
Todos los que tengan la oportunidad de ver este video, tal vez estás en Lima, en provincias, o estás en Europa, o tal vez estás en Chile, Argentina o Brasil. ¿A dónde te encuentras? Jesucristo está allí. Él llevó el pecado del mundo a la cruz y sepultó el pecado. Y como el pecado le da derecho al diablo para reinar y hacer de este mundo maravilloso un mundo de tinieblas, pues Cristo puso fin también al diablo en la cruz y exhibió la derrota de Satanás. Quiero decir esta buena noticia al mundo: ya él no tiene derecho sobre ti hasta que no te arrepientes de tus pecados. Una vez arrepentido de tus pecados, el enemigo ya no tiene derecho sobre ti ni poder alguno, porque Cristo lo derrotó en la cruz y exhibió su derrota en los cielos. Por eso hago un llamado a todo el mundo, hago un llamado a los ricos y hago un llamado a los políticos. ¿Cuánto más los políticos? ¿Cuánto más los jueces y fiscales? Pido que vengan a Cristo. Aquellos ricos, ven a Jesús. Ama de casa, joven drogadicto, ven a Cristo. Él todo lo puede. Él todo, absolutamente todo. Todo. Lo absoluto, la totalidad. Es que Él es Dios. Jesús es Dios. Cristo es Dios hecho hombre. El Dios hecho carne. Y para Él todo es posible. Ven a Cristo. Él es la verdad y que la verdad te os hará libres. Yo quiero orar este momento. Quiero orar por ti, amigo. Allí donde te encuentras, allí donde estás, yo quiero orar. Quiero orar por salvación. Así que donde tú estás, levanta tu mano, allí donde tú te encuentras. Quiero orar por tu salvación. Orar es hablar con Dios. Y Jesús como Dios está en todo lugar. Él está donde tú estás. Tal vez en el hospital. Tal vez sufriendo en este instante del coronavirus. Jesús está allí. Así que quiero orar. Orar es hablar con Dios. Pido que incline su rostro. Y un acto reverente, por fe. Lo que Jesús dijo: arrepentíos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No hay arrepentimiento, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Esto es importante para entrar al reino de Dios. Tienes que recibirlo como un niño. Recíbelo a Jesús. Arrepentir tus pecados. Luego abandonar el pecado. Dar la espalda. Luego vivir la nueva vida que Cristo te ofrece. Oremos. Señor Jesús, tu palabra ha sido anunciada. Espíritu Santo, la obra restante es tuyo. Ahora confirma con sanidad. Y también, Señor, a tu pueblo, a tus siervos. Tu evangelio, que es poder, se echa manifiesta ahora. Padre, pido que abra los cielos y derrame tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Y tu pueblo sea levantado hoy. Que levante tu bandera de victoria, tu verdad que brille. Porque tú has dicho, Jesús, amado Cristo, que la verdad os hará libres, que la verdad os libertará, para que vengan al conocimiento tuyo, de tu nombre, de tu palabra. Amado Jesús, pido que derrame tu Espíritu Santo. Un avivamiento pido por tu pueblo. Un avivamiento para la nación peruana. Pues tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Suplico que, Señor, ruego que los
traigas al arrepentimiento. Espíritu Santo, tú convence de pecado, persuade de pecado ahí a todos los habitantes de Lima, Perú, a todos los gobernantes, autoridades, sean presidentes, sean congresistas. Señor, tráelos al arrepentimiento, sean banqueros, tráelos a la conversión, que dejen de pecar y se vuelvan a ti antes que el Perú, antes que el mundo sea destruido, Padre. Gracias, Señor. Gracias que así lo harás, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias, que Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad, por concederme esta digna participación. Dios bendiga al pastor David y a todo el staff de siervos que están acompañando y llevando esta gran tarea para bendecir Perú, para traer salvación a Perú. Pues bendición a todo Perú. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.